Marcos capítulos 10 al 12. Jesús les respondió: Tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, sin vacilar en su interior y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo que obtendréis todo cuanto pidáis en la oración, si creéis que ya lo habéis recibido. Hay algo general y principal que Jesús dice, y es la primera frase: tened fe en Dios. ¿Y qué es tener fe en Dios? ¿Qué es la fe? O sea, para mí, lo más sencillo que se me ocurre para explicarlo es tener esa certeza, esa seguridad, esa confianza en lo que Dios va a hacer o en lo que Dios va a actuar. Por lo tanto, aquello que queramos pedir es importante decírselo al Señor. Igual que veremos cómo incluso Jesús, sabiendo las necesidades de las personas, sin que se las dijesen, pregunta. Es importante saber comunicar hacia los demás aquello que nos pasa, aquello que queremos, y en específico, en la relación con el Señor, es importante comunicarle esas necesidades, a pesar de que ya las sepa. Él lo que quiere es que tengamos y establezcamos y fortalezcamos esa relación con Él. Estos capítulos empiezan con el 10, que es la pregunta sobre el divorcio, donde los fariseos, como siempre, como otros grupos de personas, intentan pillar a Jesús. En este caso, Jesús les dice que este precepto del divorcio está escrito por Moisés por la dureza de sus corazones. Cita Génesis y dice que de dos personas pasan a ser una. Entonces habla de ese mismo yugo y de ese trabajar juntos en la misma dirección. Al final, cuando una persona contrae matrimonio, se están uniendo, pasan de ser dos personas a uno. Por lo tanto, es un equipo, es trabajo en equipo, no es solo yo, sino que ya somos tú y yo. Lo que aclara aquí es que Moisés no manda el divorcio y dice que el divorcio es algo que se tenga que hacer, sino que es algo permitido en casos demasiado extremos, porque le continúa: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ya que el divorcio tiene muchas consecuencias y hace muchísimo daño, porque si de una persona se vuelve a separar a ser dos, y más si hay una familia por medio, hace mucho, pero con mucho daño. Entonces Jesús va aclarando poco a poco cada duda, que aquí realmente no eran dudas con buenas intenciones, sino eran dudas para intentar pillar lo que decía Jesús. Así que él iba aclarándoles aquellas preguntas que le iban planteando. Luego habla sobre Jesús y los niños y le dice Jesús a sus discípulos, porque estos le regañaban: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Y Jesús también bendecía a los niños. Un joven rico se acerca a Jesús y le pregunta que qué debía de hacer para alcanzar la vida eterna. También se dirige a él como bueno, y Jesús le responde: el único bueno es Dios. Luego, cuando le pregunta esto, Jesús lo mira con amor y le dice: te queda una cosa, porque sí que es verdad que este joven rico cumplía todos los mandamientos de la ley. Y Jesús le dice: pero te falta una cosa, darle todo a los pobres y luego sígueme. ¿Qué sucede? Que esto entristeció mucho al rico, porque el rico tenía muchísimos bienes. Entonces esto ya no le hacía tanta gracia, el dejar el dinero para seguir a Jesús. Jesús respondía ante esto: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Y luego decía: para los hombres es imposible, sin embargo, para Dios todo es posible. Habla también del premio a la pobreza evangélica, que quien dejase por él o por el evangelio, que sería 100 por 1 recompensado en el siglo venidero. O sea, no habla simplemente de este mundo, sino de la otra vida, de la vida eterna, y vuelve a remarcar que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Vuelve a anunciar por tercera vez el anuncio de la pasión, donde los discípulos seguían asombrados y las gentes con miedo. Y luego Jesús aparece corrigiendo la ambición de los apóstoles, donde Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, dos de sus discípulos, le piden a Jesús sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria.
Jesús les dice, no sabéis lo que pedís. Muchas veces nos sucede que no tenemos ni idea de lo que estamos pidiendo o creemos que estamos pidiendo algo que está totalmente cierto y que nos va a beneficiar muchísimo, pero no sabemos las consecuencias que puede llevar detrás esa petición. Entonces hay que discernir bien lo que pedimos, porque Jesús les pregunta, ¿podéis beber de la copa que he de beber? Y ellos enseguida responden, podemos. Entonces Jesús les dice, bien, pero lo que ellos comentaron de sentarse no era cosa de Jesús concederlo. Los otros discípulos, por supuesto, estaban indignados contra Santiago y Juan y Jesús les responde, si alguno quiere ser grande, sea servidor, y si alguno quiere ser primero, que sea el servidor de todos, remarcando luego, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por todos. Es decir, el Mesías, aquellos que tantos esperaban que llegase el Mesías, Él no había venido a que le sirviesen y ya está, sino Él había venido a servirles a ellos, que esto también era una idea que a ellos les explotaba la cabeza, porque ¿cómo puede ser que el Mesías, que ellos imaginaban que era algo grandioso, que lo era, pero no era de la manera que ellos pensaban que iba a ser, sino fue grandioso, pero a otro nivel? Así que Él viene a servir y a dar su vida como rescate por todos. Aparece Bartimeo, que era un mendigo ciego, el ciego de Jericó, se titula este fragmento, y Bartimeo era el hijo de Timeo. Entonces ve a Jesús e insiste 2 veces, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, porque había personas que intentaban callarlo, pero él no dejaba influenciarse por estas personas. Entonces él gritaba más fuerte. Así que se ve cómo tenía esa fe determinada en alcanzar a Jesús, y así fue, porque Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Jesús ya sabía, por supuesto, lo que quería que le hiciese, pero aún así le preguntó. Él nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? Maestro, que vuelva a ver. Anda, tu fe te ha curado. Se curó y a raíz de eso seguía a Jesús. En el capítulo 11 se ve la entrada triunfal en Jerusalén, que llevándolo a días de hoy se celebra en el Domingo de Ramos, donde se coge un pollino atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre y se lo llevan a Jesús. O sea, 2 discípulos, Jesús les da instrucciones y obedecen aquello que Jesús les ha dicho. Y entra entre aclamaciones, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Luego es donde aparece la higuera estéril, que esto es en Betania, donde Jesús siente hambre y en una higuera había hojas, que esto simbolizaba que ya estaba al fruto, sin embargo se encontró la higuera sin hojas. Entonces él maldijo esta higuera y dijo que nunca más daría fruto, que esto es lo que luego se vio. Exposición de los vendedores en el templo. Vale, este es otro caso porque Jesús dice, no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Él les enseñaba tras ver el percal que había allí. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes. Es decir, habían construido la casa del Señor, el templo, el lugar donde tenían para orar, en una cueva de ladrones, como decía Jesús. Y es que os voy a decir algunas de las cosas que hacían. Según los estudios, el área del templo estaba lleno de acaparadores que trabajaban en cooperación con los sacerdotes y robaban a los peregrinos al forzarlos a comprarles animales en sacrificio y cambiar las monedas a precios muy altos. Cada hombre judío debía de pagar un impuesto de templo anual, una cantidad equivalente a 2 días de paga. Debía de ser pagado en las monedas del templo. Y los cambistas de dinero hacían un intercambio para el dinero del templo a tasas excesivas, es decir, que se aprovechaban de la ocasión para cuando hacían ese cambio de dinero, les sacaban mucho más dinero del que debían sacarle. Ellos hacían esto en los atrios externos del templo, los que vendían y compraban en el templo, el única área donde los gentiles podían adorar y orar. Los gentiles eran aquellos que no eran judíos. Por lo tanto, el lugar de oración era hecho un mercado, y en uno muy deshonesto. Dios tenía la intención de que el templo fuera una casa de oración para todas las naciones, pero ellos lo habían convertido en una cueva de ladrones. Es decir, aquí vemos por qué también a los sumos sacerdotes y a los líderes religiosos no les interesaba que Jesús fuese proclamando la verdad y que fuese destapando todo aquello que ellos hacían.
Así que se ve como los sumos sacerdotes y escribas, tras esto que sucedió en el templo, buscaban una forma de matarle. Sin embargo, tenían miedo, ojo, porque temían a la gente, porque a ellos les importaba muchísimo la opinión de los demás. En vez de importarles la opinión de Dios, ellos estaban muy centrados en ver qué opinaban los demás de ellos. La higuera seca, fe y oración es como hemos empezado el capítulo, donde Pedro se acuerda de esto que dijo Jesús, de que la higuera no daría fruto, es en específico, y así fue, o sea, fue fiel a su palabra. Tened fe en Dios, es lo que dice. Y luego de tened fe y que cuanto pidáis en la oración os será concedido si creéis, dice, perdonad para que seáis perdonados, porque es muy egoísta el decir, que a mí que me perdonen, pero yo no voy a perdonar, porque nosotros hemos sido perdonados. O sea, Jesús pasó por todo esto, primero voluntariamente, porque nos ama ante todo. Es decir, y todo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, si un hombre que no ha pecado ha muerto para que yo sea libre de mis pecados, ¿por qué no voy a poder perdonar a alguien que me ha defraudado? Es muy difícil porque el perdonar sé que no en todas las ocasiones es fácil porque hay situaciones muy complejas, pero esto es lo que dice el Señor, de que debemos perdonar para poder ser perdonados. Luego aparece la controversia sobre la autoridad de Jesús, esto es en Jerusalén, y es cuando los sumos sacerdotes y escribas le preguntan a Jesús que con qué autoridad él hacía esto. Y dice Jesús, vale, os voy a hacer una pregunta. Si vosotros me la contestáis, os contesto a vuestra pregunta, pero si no, no os contestaré. Y les pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos no supieron responder, y algo que nos enseña esta parábola, entre otras muchas, es que en este caso los sumos sacerdotes y escribas no eran buscadores sinceros de la verdad. Ellos lo único que les interesaba era pillar a Jesús, no aprender. Entonces ahí se ve la intención que ellos tenían. El capítulo 12 es la parábola de los viñadores homicidas, donde es una parábola que cada vez que la leo me impacta mucho, porque se ve como un hombre, un propietario, planta una viña, y esta viña representa a Israel, al pueblo de Dios, y luego la arrenda a unos labradores, y entonces lo que hacen es cuidar de esa viña, que los labradores se refiere como a los gobernantes de Israel. El propietario va enviando unos siervos para recoger alguna parte de los frutos y cada siervo que enviaba al propietario pues o era golpeado, o lo descalabraron, o lo insultaron, o lo mataron, o lo hirieron, que esto simboliza a los profetas, que Dios fue mandando a profetas. Por lo tanto llega un punto en que dice, bueno, si mando a mi hijo, seguramente lo respeten, pero va a ser que no, porque también hicieron lo mismo que habían hecho con los anteriores e incluso más, que es lo que sucedió con Jesús. Que Dios, a pesar de saber nuestras decisiones y lo que haremos, Él sigue confiando en nosotros, incluso más que nosotros en Él. O sea, Él confía en nosotros porque nos quiere, porque nos ama. Así que vemos cómo, a pesar de Él confiar, nosotros defraudamos al Señor, porque vemos cómo, aun mandándonos a su Hijo más querido, lo golpearon e hicieron muchísimo más que con los siervos enviados por Él. El tributo debido al César. Aquí habla de los fariseos y los herodianos, que entre ellos eran enemigos, pero se juntaron para ir en contra de Jesús. Y aquí también os quiero contar algo de historia, porque creo que es importante. Aquí lo que vienen a preguntarle es si es lícito dar tributo a César o no. Y es que desde el año 6 después de Cristo, los judíos fueron forzados a pagar impuestos directamente a las arcas del emperador. Algunos patriotas judíos, como los celotes, se rehusaban a pagar este tributo porque ellos no querían reconocer el gobierno romano como legítimo. La mayoría de las personas pagaban de mala gana, pero todos lo odiaban. No solamente era el dinero, sino también el principio de pagar por el opresor romano. Así que le preguntan de nuevo, ¿daremos o no daremos este tributo a César? Estos pensaron que pusieron a Jesús en una trampa. Si él estaba de acuerdo acerca de pagar el tributo, entonces parecería que Jesús negaría la soberanía de Dios sobre Israel y él perdería el apoyo popular. Si Jesús hubiera estado de acuerdo que el tributo no debería de pagarse, él se declararía abiertamente a sí mismo como enemigo de Roma y sería tratado como un revolucionario. Por lo tanto, la respuesta que Jesús aquí les da es alucinante, es brutal, y les dice, lo del César, devolvérselo al César, y lo de Dios, a Dios. Es decir, lo que corresponde al César y lo que corresponde al Señor.
Lo que hace Jesús es establecer los límites, regular los derechos y diferenciar la jurisdicción de los dos imperios, el cielo y de la tierra, que son dos cosas diferentes. Y esto se habla de la doble ciudadanía que tenemos nosotros como cristianos, que sí, que somos residentes o habitantes de esta tierra, pero también del cielo. Entonces hay que cuidar tanto nuestras responsabilidades aquí, porque vivimos en el mundo, y también nuestras responsabilidades del cielo. La resurrección de los muertos, los saduceos también tenían otro propósito, que era como afirmar o demostrar que la resurrección era absurda, y van a intentar de nuevo a pillar a Jesús, donde le ponen un caso de que hay 7 hermanos que se han casado con la misma mujer porque primeramente la mujer se casó con uno, se murió y había una ley que era la ley del levirato para seguir dando descendencia, y así tenía que casarse con el hermano de su marido para que así no se perdiese el nombre de esa familia. Entonces, al final, mueren los 7, muere la mujer y están sin hijos y le dicen de cuál será la mujer. A lo que Jesús también le responde muy sabiamente: ¿no creéis que estáis en un error precisamente por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Ellos iban de que lo entendían todo, de que eran muy sabios en las Escrituras, pero Jesús les abrió los ojos y les dijo: no estáis entendiendo esto, ni el poder de Dios. Y además en forma reflexiva. Se lo preguntaba para que ellos pensasen y reflexionasen. Jesús prosiguió diciendo: no es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. El mandamiento principal, uno de los escribas le pregunta que cuál es el mandamiento principal. Y en resumen, el mandamiento principal es el amor. Saber que Dios es único y que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, el amor hacia Dios y hacia los demás, porque amar a Dios te lleva a amar a los demás, porque te ayuda a ver a los demás como Dios nos ve. Cuando tú intentas pensar en el contexto de una persona, de ¿por qué estar actuando de esta forma? ¿Por qué está haciendo esto que no está nada bien? Y empiezas a pensar: tal vez esa persona no lo esté haciendo porque sea así, sino porque tiene un fondo mucho más allá. Así que Dios nos enseña a amar a todos independientemente de quiénes sean. Jesús continuaba enseñando, por ejemplo, también les hacía reflexionar sobre si realmente estaban entendiendo quién era el Mesías. La muchedumbre lo oía con agrado. Les advertía sobre que se guardasen de los escribas. Y por último, es una de las mejores partes, lo mejor para el final muchas veces, es el óbolo de la viuda, que era una viuda pobre, donde esta viuda tenía 2 monedas. Entonces había un arca que se llamaba el arca del tesoro, que era el cepillo exterior de la sala del tesoro, en el templo, para recibir las ofrendas. Entonces lo que sucedía aquí es que todos echaban lo que les sobraba, y de hecho muchos, como echaban tanto dinero porque les sobraba dinero y eran muy ricos, pues se creían superiores porque estaban donando mucho. Sin embargo, la viuda había echado 2 simples monedas, que era todo lo que tenía para vivir. Es decir, esta sí que es una manera sacrificada, el darlo todo, aunque fuesen, imaginaos, que 2 céntimos y que los ricos hubiesen tirado billetes de 50 euros, de 100. O sea, al final, quien más dio fue la viuda, y esto es lo que enseña Jesús a sus discípulos. Jesús está más interesado en cómo damos que en cuánto damos. Dios ama al dador alegre, y también nos recordamos de David, que David, él lo que hace en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, es rehusar a dar a Dios aquello que no le costase nada, porque ¿qué mérito tiene que le entreguemos a Dios algo que no nos ha costado nada hacer? Está bien, pero ¿qué? ¿Qué le estás entregando? O sea, ¿qué le entrego a Dios? ¿Le entrego aquello que me sobra? ¿O le entrego aquello que me esfuerzo y que pueda ser un sacrificio para mí? De nuevo, me gustaría recordar esa frase con la que he empezado de tened fe en Dios. Esto, en el contexto, está hablando de lo que iba a venir. Iban a pasar por la pasión y resurrección de Jesús. Sin embargo, los discípulos aún tenían miedo, incertidumbre, no sabían lo que iba a pasar. Y Jesús les decía: tened fe en Dios, confiad en Dios, igual que nos lo dice a nosotros todos los días. Confiad en Dios, porque ¿quién mejor que Él sabe todo? Él está en control de todas nuestras vidas y de todo lo que sucede.
Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.